Muy buenas noches. Este programa será conducido por el señor Carlos D'Agostino. Buenas noches, ¿yo? Pero no, acá hay una equivocación. El señor es el primer director artístico de Radio Belgrano. El señor es Pablo Osvaldo Valle. Empecemos otra vez. Señoras y señores, este programa será conducido por el señor Carlos D'Agostino. ¿Yo? No. Pero otro error. Señor cameraman, por favor. El señor es Raúl H. Rosales, el segundo director artístico de Radio Belgrano. Nuevamente, este programa será conducido por el señor Carlos D'Agostino. ¿Yo? Pero nuevamente, otra equivocación. El señor es Samuel Yankelevich, tercer director de Radio Belgrano. Vamos a ver otra vez. Este programa es conducido por el señor Carlos D'Agostino. Ahora sí, con razón, era mucho más buen mozo D'Agostino. Gracias, Soler. Lo que ocurre, amigos, es muy simple y muy sencillo. Esta noche queremos realizar una organizada y desorganizada cabalgata a través del radioteatro. Y entonces el programa cuenta con la invalorable ayuda de los tres señores que han sido presentados en esta forma un tanto jocosa. Pablo Osvaldo Valle, Raúl H. Rosales y Samuel Yankelevich, quienes me van a ayudar a conducir esta cabalgata de recuerdos por el radioteatro. Efectivamente, el señor Pablo Osvaldo Valle ha sido el primer director, tengo entendido, de Radio Nacional, antes que Belgrano todavía. ¿No es cierto? Sí, vamos a acercarnos. ¿Cómo no? ¿En qué año comenzó Pablo a dirigir? Bueno, 1923. A fines de 1920. ¿Ya era Radio Belgrano? No, se llamaba Radio Nacional y alquilamos una casita en Flores, en la calle Boyacá. Allí instalamos una antena, un transmisor y con unos amigos hicimos una sociedad, unos amigos llamados Barando, Barrio y Penelas, una sociedad, y yo me constituí allí en el locutor y ellos, el señor Barando en director artístico y los otros señores en administradores. Y comenzamos con la radio buscando la mejor manera de atraer al público telespectador. Y se nos ocurrió, entre esas maneras, hacer radioteatro. Lo llamamos después radioteatro. En ese momento era una atracción. Pablo, en sus recuerdos, ¿cuál considera usted que podría ser llamado el primer radioteatro? Bueno, el primer radioteatro un poco rutinario se titulaba Una hora en la Pampa. Era un programa de radioteatro de tipo folclórico, donde intervenían una serie de números que interpretaban las distintas melodías folclóricas, dirigido por un actor, Francisco Mastandrea. Me perdona, yo creí que el primer radioteatro era Chispazo de Tradición. No, eso vino después, Agustín. ¿Es posterior? Es posterior, sí, más o menos un año después. Precisamente hasta ese momento no se hacían libretos, se improvisaba la poca letra que tenía el radioteatro y a mí se me ocurrió buscar un autor que hilvanase todas esas situaciones y formar un elenco más o menos estable. Y ahí viene González Pulido. Entonces allí viene González Pulido con el famoso Chispazo de Tradición, que se constituyó en un radioteatro de atracción, creo que hasta este momento no alcanzado. Bueno, ya vamos a seguir hablando después, sí, cómo no. De Chispazo de Tradición. Vamos a pasar a Rosales. Usted sucede a Pablo Osvaldo Valle en la dirección de la emisora. En 1935. Bueno, en su época, sí, ¿qué radioteatros van marcando un jalón? Bueno, ya había marcado el jalón Chispazos de Tradición. Correcto. Y con ese éxito pujante, extraordinario, sacamos al aire Sainetes Porteños, que era un sainete, una especie de radioteatro dirigido por Bacareza y Arsenio Mármol. Posteriormente se traslada el nombre a constituirse en Estampas Porteñas, que fue el gran éxito, pero con Arsenio Mármol solamente. Sí. Pero que surgieron artistas de mucho nombre hasta hoy, Elena Lucena, el Negro Faustino y otros que en este momento no recuerdo, pero que hicieron punta realmente.
E inmediatamente en ese éxito constituí otra novedad muy grande, que fue el llamado a trabajar en los libretos a Yaya Sabres Corvo, una señora poetisa que había logrado un gran premio del diario La Prensa, y le ofrecía hacer un radioteatro por la mañana, nada menos que a las 9 de la mañana. Y lo que se creyó que era una barbaridad de horario muy temprano, resultó ser un éxito formidable. Esas son bases fundamentales del radioteatro. Del radioteatro. Así, pasemos ahora a la tercera época, cuando dirige la emisora Samuel Yankelevich. Bueno, ¿Qué recuerdos del radioteatro? en realidad a mí me tocó una época bastante interesante, del año 1940 al 1947. Tuve en esa época 7 radioteatros en un mes. Es decir, que semanalmente eran 7 por 7, 49 radioteatros. Ahora, tuve la suerte de que me iban dejando estos señores los radioteatros. Para mí era para mí era mucho más fácil ya tenerlos en la programación, no me costaba mucho, pero eso sí, quiero dejar bien señalado que mi padre, don Jaime Yankelevich, que en paz descanse, fue un gran amante de los radioteatros. Era una de las cosas que más cuidaba. Y así efectivamente, hasta la época en que dejamos la emisora, tuvimos siempre en la programación esos radioteatros. Bien, ¿qué les parece si para seguir usted también quiere entrar? ¿Puede entrar? ¿Cómo no? Entre. Pase nomás, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Qué dice Calazán? Venga, que hablamos, que me va a durar poco el lugar porque no lo vamos a ceder. Lo vamos a ceder enseguida. ¿Y usted dirigió después de Samuel la yo emisora? como la historia. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Calazán? Muchas gracias. Bien. Estoy un poco agitado porque vengo de afuera. Yo tuve que ser director de Radio Belgrano. ¿Y qué pasó? Es un cuento muy interesante. No sé qué había pasado, creo que el padre se había peleado con el joven. ¿No? Habitualmente estaba el señor Valle. Entonces, a mí me habían echado de Radio del Mundo, ¿no? No tiene importancia. No tiene importancia, no tenemos que averiguar. Entonces, cuando me llamó el señor Valle, le dije, esta es la mía. Estaba en la calle Belgrano. Sí. Y había un actor, se llamaba Toscanito. Sí, me acuerdo. Es cierto. Y había un señor fotógrafo que se llamaba Caserta. Caserta. Sí. Y había unos grandes, ¿cómo se llama? Retratos, Fotografías, floreros. Que después fueron llevados a la televisión también. Unos maceteos. Sí. Bueno, yo estaba muy nervioso. Y pasó un empleado, yo no le voy a decir quién era. Y le dije, ¿qué pasa? Si mira, hay 2 candidatos. Uno sos vos, otro es Alberto J. Aguirre. ¿Cuánto pagan? Dice, mira, aquí más o menos calcular 600 pesos mensuales. La verdad me va a decir. A mí la cifra no me pareció mucha, ¿no? Entonces estaba fumando, como es mi costumbre, pues tengo salido ceniza por algún lado, y puse, para apagar el cigarrillo, adentro del macetero. Pero el señor Caserta, que había tomado muchas notas de Toscanito, había puesto magnesio. Entonces saltó, que todavía tengo la mano, cuando hace frío se me pone la mano colorada, me quemé todo. Una explosión. Me llevó el señor Luis, ¿cómo se llama Luis? Que todavía... Luis Ben, sí. a una farmacia que había enfrente, ¿no? Sí, me pusieron cosas y cosas, la mano, ¿no? Enorme. Sí, no, me acuerdo. ¿Se acuerdan o lo está inventando? No, por ahora yo con la mano envuelta aquí, una mano tremenda. Entonces me dice el farmacéutico y el médico que me pidió, vaya a su casa. Y yo dije, si yo lo voy a ver a Osvaldo Valle con la mano así, me va a pagar más. Se quedó, ¿no? Entonces fui a verlo, efectivamente, tuve que aguantar 2 horas con la mano ahí, que me dolía bastante. Entonces el señor Valle me llamó, me dijo, yo quiero que usted sea director artístico de esta casa. Y me ofreció 650 pesos. 50 pesos le valió. 50 pesos. La lastimadura. Fue ya muy poca plata, por eso lo acepté. Y después vi que volvía el joven. Ya había pasado la tormenta. Sí, bueno, en aquella época yo ganaba 250 pesos. No sé si era que no valía más, pero ganaba 200. Bueno, ¿qué les parece si para continuar esta cabalgata de recuerdos acerca del radioteatro hacemos pasar a todas estas gentilísimas visitas
que nos acompañan esta noche. ¿Están de acuerdo? Sí, y vamos a seguir recordando cosas con la compañía de ellos. ¿Nos quieren acompañar, por favor? Pasen así, informalmente, porque si nos detenemos ahora, nos vamos a ir presentando a medida que conversemos. Los asientos a las damas. Podemos abrir la rueda, que para mucho. Por eso, abramos la rueda, no queda más nadie. Bueno, si alguien me da una manito y me acompaña, nos hacemos pasar. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de chispazo de tradición, que es lo que a mí más me impresiona en los recuerdos. ¿Quién de ustedes puede decirme? Yo me acuerdo de un personaje, ¿cómo se llamaba? Caín. ¿Quién hacía el Caín? Mire, es una cosa interesante lo que usted recuerda. Gracias, querido. Caín lo empezó a hacer, ustedes recuerdan la característica de Caín, la risa G. Fue famosísimo, ¿no? Este muchacho, Rodolfo Díaz Gallardo, que lamentablemente... Rafael Díaz Gallardo. Y no sé qué inconveniente tuvo con don Andrés González Pulido, y fui a reemplazarlo ya. Y le voy a agregar algo que creo que es muy interesante. En el Fénix, vos te debes recordar, sí, él tenía una simpatía muy grande. Él era criado ahí. Y yo salí con un actor, un finado Martínez. Claro, Antonio Martínez. Bueno, solía ser al Caín. Y toda una fila empezó a silbarme. Yo dije, ¿qué hago acá? Me voy a silbarme que se vaya. Porque no era el Caín que ellos habían escuchado. Ustedes saben que le daba mucha importancia al personaje que le interpretaba por radio. Y él me serenó, era un hombre ya veterano, y seguí trabajando. Y entonces me hizo adelantar, me hizo decir un verso. Y me emocioné mucho porque esos mismos muchachos que me habían silbado después me aplaudieron. Pero claro, hacían por la simpatía que tenían por Rafael, era lógico, se había criado con ellos en el barrio, y era el verdadero Caín, yo iba a reemplazarlo. Pero yo no lo conocía, Rafael, lo conocí después. Y eso es uno de los... Es interesante consignar, ¿verdad, Agostino? Sí. De que era un personaje antipático en la novela. Sí. No, era simpático al público. Bueno, el mismo nombre ya lo indicaba, ¿no? Por eso le habían puesto Caín. Yo quiero decir a nuestros amigos que nos siguen en las pantallas que quien trajo este recuerdo es Adalberto Campos. Y Díaz Soler lo completó. Usted también hizo el Caín después. No, yo hice otro personaje. Yo hacía un personaje, el gaucho negro. Era también traidor. Era un personaje de leyenda. Un personaje que Pulido lo había pintado, un gaucho con botas negras, bombachas negras, tenía corralera negra, un caballo oscuro, patas blancas. Que él lo imitaba muy bien por radio. Caballo oscuro, patas blancas. Si tendría trascendencia, que a vos todavía te dicen el gaucho todavía. Sí, ¿Me permiten? El chispazo de tradición se cantaba. Sí, Claro, bien. Vamos a traer enseguida algunos recuerdos musicales de chispazos en un minutito apenas. Gracias. Bien, antes que vayamos a los recuerdos musicales de chispazos y atentos a que Nelly Prince tiene que ir a cumplir labores de su profesión, yo quiero tener con ella un breve recuerdo de la pandilla Marilyn, que creo que fue su comienzo, Nelly. Así es. Bueno, yo tengo una anécdota. Tenía 7 años de edad. Ya soñaba con hacer teatro. Creo que soñé con hacer teatro desde que nací, o desde que tuve uso de razón. Entonces un día fui a la casa de Marilyn, toqué el timbre, salió Mario Fay, su hijo, el otro día lo recordábamos con Mario, entonces me dice, nenita, ¿qué querés? Entonces yo le dije, quiero ser artista. Se empezó a reír, así. Entonces empecé en la pandilla y a los pocos meses, yo ya tenía 8 años, debuté profesionalmente. ¿En qué? En un programa que también marcó una época en la radiotelefonía, Ronda Policial. Ronda Policial, recuerdo. Y yo me caracterizaba en esa época por mi audacia, la he perdido con los años. Porque también sucedió que mi hermano, Roberto Prince, que también hizo mucho radioteatro como actor y que hoy es técnico de sonidos, estaba furioso, no quería saber nada con que yo fuera actriz.
Y bueno, yo era muy chica, pero muy cabeza dura. Entonces fui a hablar con Ramón Cortés Conde, que era el autor y el creador de Ronda Policial, que era una maravillosa persona. Y también le fui a decir que quería ser actriz y que yo ya tenía conocimientos, que había aprendido en los meses que había estado en la pandilla, la verdad que había aprendido mucho, tenía mucho entusiasmo, mucho amor. Y entonces me tomó una prueba. Me dice, bueno, mañana comenzás a trabajar. 21 de septiembre de 1937. No voy a olvidar entonces llego a mi casa, ahí sí que era el problema, como les decía a mis padres, ¿no? Entonces, como yo era muy mentirosa de chica, siempre contaba historias, era muy fantasiosa, después decía, no, es mentira. Mentía, pero después decía la verdad. Llego diciendo que empezaba a trabajar en un programa de radio. En mi casa se armó un revuelo. Bueno, no me llevaron en la punta, no me hicieron caso, pensaron que era mentira. Pero aquí que cuando llega mi hermano, entonces ahí se armó. Furioso, esta mocosa, ¿qué se cree? Porque fue a hablar con Cortés Conde, ¿cómo la van a dejar trabajar? Bueno, toda la familia en pleno se oponía. El único que me apoyó fue mi padre. Tengo un recuerdo así muy especial porque me entendía mucho. Lamentablemente murió 2 años después. Y bueno, los convenció a todos, a mi madre, a mis hermanos, de que realmente si era mi vocación, debían dejarme, pero con una condición, que estudiara. Yo era muy haragana para estudiar. Por ejemplo, todo lo que fuera relacionado con el arte me entusiasmaba, pero el colegio era la peor del colegio. Bueno, pero en el arte dio muchas satisfacciones, Nelly, Sí, y por la eso verdad estamos que muy agradecidos. Bueno, y yo les Muchas estoy gracias, agradecida a Nelly, por su ustedes y la verdad que me he encontrado con tanta gente amiga que hacía tantos años que no veía. Inclusive Carlos Agostino, con el cual trabajé, claro, yo en esa época yo era muy chica y él no me miraba. Ese es el problema. No hacía ahora. No se acordaba de mí. De la época, él se No, no acordaba me acordaba de de otra usted como época. actriz, pero él se acordaba como locutora. Él se acordaba de la otra época. De la locutora. Bueno, Muchas yo creo gracias, que Nelly. Muchísimas ya dije mucho. Ustedes me perdonan, yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, encantada de haberlos visto. Y ahora volvemos, sí, a los recuerdos musicales. Bueno, ¿Nos dejan? ¿me perdonan? Sí, cómo no. Gracias, Nelly. Buenas noches, querida. Hasta Gracias a pronto. todos. Gracias. Pasó mañana. Lucrecia Evans. Sí, señora. Yo quiero tener con usted un recuerdo musical de Chispazos de Tradición. ¿Qué nos puede decir de las canciones que se hacían en ese programa? Y tal vez recordarnos cantando alguna. ¿Cómo no? Un pedacito muy chiquitito ¿De cuál? de Llora, llora corazón. Un balsecito. Por no querer perdonarte, me está matando el dolor. Y aunque mi rostro sonríe, estoy llorando de amor. Estoy llorando de amor. Llora, llora corazón. Llora si tienes por qué. Y vino a reemplazar a Mario Amaya, Churrinche. Aquí don Pablo se debe recordar eso. Este actor es Félix Montarelli. Sí. Y terminaba, era una escena muy dramática, ¿no? Entraba el matrero de la luz, que era Domingo Conte, y pregunta el cómico Félix Montarelli, dice, ¿quién vino? Dice, el matrero de la luz, y dice el otro, el cobrador de la chade. No sé si lo echaron o qué pasó a Montarelli. Dígame una cosa, Alberto Campos, usted ahora no trabaja más como actor, ¿qué hace? No, ahora escribe. Ahora escribe, y me parece que usted se está basando en todas esas anécdotas. No, efectivamente, No, no tiene nada que ver. O todo eso es lo que lo inspiró a escribir luego. Bueno, sí, eso me ayudó por lógica, todo lo que escribimos, lo que copiamos en la vida, ¿no? El verdadero autor es Dios, creo que los demás somos copistas nada más. Les gustaría escuchar a Domingo Pero Conte en un estilo que se llama un gran actor y un gran amigo. Viento, es un estilo de Pulido. Canto mis penas al viento.
que surgen de la llanura de mi pobre desaliento. Porque se muere de amor sin exhalar un gemido. Yo dije que me iban a acompañar, que me iban a ayudar en esta serie de recuerdos, señores Yankelevich, Valle y Rosales, pero me han dejado solita aquí. Valle yo lo pongo en un aprieto. Vamos a recordar ahora otro tipo de radioteatro. Muy bien. Vamos a recordar las cosas cómicas. ¿Cómo no? ¿Qué nos puede usted decir de eso? Bueno, el creador del radioteatro cómico y el personaje más famoso que hubo en la radiotelefonía ha sido Nick Vermicelli, encarnado por Tomás Imari. Y en realidad, además, una cosa que es interesante destacar, Tomás Imari, llamado desde entonces el hombre de las 1000 voces, ¿Me permite? Sí. Ese eslogan me bautizó con él Tito Martínez del Dox. Bien. Bueno, fue el primer actor que se presentó por radiotelefonía encarando muchas voces en un solo personaje, hasta el punto de que un personaje femenino llamado Angiolina. Doña Angiolina, que aparentemente se casó con Nick Vermicelli, constituyó uno de los grandes acontecimientos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde se casaron? Se casaron En la cancha del Club Boca Juniors. La cancha. Y desde donde estaba instalada la radio, en la calle Belgrano y Entre Ríos, hasta la cancha de Boca Juniors, las dos veredas estaban cubiertas de gente y la cancha de Boca Juniors también. Y la caravana de autos salió de Radio Belgrano y la cola quedó todavía. Esperando a los famosos novios. Parece que no es nada nuevo lo de esos casamientos, ¿no? Yo logré interpretar en los 12 minutos, porque era una audición de un cuarto de hora, entonces, en 12 minutos 27 personajes. ¿Y por qué no hace la voz de Angiolina? Entre los 27 personajes, 7 eran femeninos. No obstante eso, permítame, señor Agostino, no obstante eso, no había discoteca. Entonces, las veces de discos las hacía yo también. Yo quiero demostrar una vez más que no hay nada nuevo en televisión y en radio. Ya en esa época existía el cuarto de hora de 12 minutos. Teníamos 12 minutos, ¿no? Porque estaban más cuartos de hora que ahora. ¿Y cómo era la voz de Angiolina? ¡Ay, Niquito! ¡Ay, Niquito! Pero hay una anécdota, pero que se ha hecho muy popular además. Yo he tenido la debilidad de publicar un libro y en el libro está. Una cosa que se refiere a mi padre. Mi padre era un calabrés muy simpático y muy querido en la familia teatral. Y él usaba unos bigotes pero muy pronunciados. Y en el barrio los chicos le llamaban Nick Vermicelli. Lo cansaban. Y yo estaba en pleno éxito, hasta que un día mi padre me llama y me dice: Tomasito, yo tengo que hablar con vos. ¿Qué te pasa, papá? Me parece que es tu personaje que voy a hacer a la radio, que se llama Vermicelli, hay que terminarlo con esto. ¿Por qué? Pero si es un éxito, papá. Encima, los chicos me tienen loca a mí. Todo el día, Vermicelli, Vermicelli. No puede ser eso. Así que, hazme el favor, a fin de mes me termine con esto. Pero papá, me cortás mi carrera, papá, no es posible. Bueno, ya está dicho. A los 2 días viene y me dice: Tomasito, aquello que yo te dije, no hagas de cuenta que no te dije nada. Pero ¿cómo? No, déjalo nomás, porque he pensado otra cosa. El bigote me lo voy a cortar. Y seguimos con el personaje. Lalo Arbín, ¿por qué no? Agostino. A ver, ¿algún recuerdo o digamos, qué radioteatro No, vamos así. para usted marca un jalón? Bueno, voy a hacer una Uno de los tantos que han marcado. Vamos a hacer una cosa rápida, El que usted porque marca. soy un hombre 1000% de radio. Pero ¿Por qué? ¿Y por qué no de televisión? Bueno, porque yo la televisión creo que es un invento maravilloso
Pero yo le tengo, y creo que es como una mujer hermosa, le tengo un terrible miedo. Lo confieso, ahora que me está mirando la cámara y me está mirando mi hijo de 3 años. Es un orgullo. No me diga que usted le tiene Le tengo miedo al Agostino, quisiera tener la cancha que usted tiene, cómo se mueve todos los programas. No tanto miedo como a la mujer. Bueno, quiero rendir un homenaje a la mujer, empezando por mi madre que me trajo al mundo, y asociarlo a esto que es de radioteatro. La primer dama, la primer señora que me incorporó, no me incorporó al teatro, que me llevó al teatro era nada menos ni nada más que doña Gerina Pagar, un monumento en el teatro argentino. Pero me sacó otra dama, desaparecida hace muy poco y querida por todos nosotros, la queridísima gorda Raquel Notar. Ella me incorporó a un conjunto que los encabezábamos los 4. Eran Raquel Notar, Máximo Orsi, que creo también se fue, y esta señora, esta amiga, esta estrella de teatro y de radio que es Blanquita del Prado. Y de televisión. Y yo, que hacía el langa, ¿no? Creo que tenía 18 años. Sí, también un poco. Después continué encabezando con autores como Martinelli Massa, Héctor Pedro Blomer, donde también estaba Blanca del Prado, y intervino en Estampas Porteñas. Después hice una serie de radioteatro en Radio Belgrano y trabajé en una película con otra mujer que intervino también en mi vida, a quien agradezco mucho y debuta pasado mañana en el Canal 13 de Televisión, que es Libertad Lamarque. Esa me llevó al cine, pero del cine volví a la radio otra vez al radioteatro. Y de ahí fue también otra dama muy querida, triunfando en televisión actualmente, que es la muy querida autora Nené Cascallar. Ella me llevó a un radioteatro de gran jerarquía al lado de Catalina Bárcena. Y después fue todo un año con ella, fue todo un año con Josefina Díaz y con todas las primeras figuras que ha habido en el teatro encabezado de radioteatros. Hasta que dejé, ya le he hecho una síntesis de todos los radioteatros que he hecho yo. Creo que me he olvidado, y me he olvidado de autores, me he olvidado mucho, pero hay poco tiempo de Agostino. Y yo quiero decirle una cosa a usted, y esto no es, perdón, empecé un término, yo escucho muchas cosas feas en televisión y cosas lindas, no es chupar de media, ¿no? Pero yo quiero, como profesional que soy, con 30 años de trabajo en esto, decirle que usted tiene un dominio de las cámaras y lo felicito por este programa y haber traído a la televisión para que los televidentes, los que no conocían que era esto antes, que esto antes promovía multitudes como lo hace un Palito Ortega. A nosotros, aquí está Adalberto Campos, toda esta gente, nos sacaban una vez yo le dije una cosa, una dama me sacó un botón del smoking, hoy quiero que me saquen el saco, no me lo sacan. Hoy te sacan la plata. Eso es, mi querido Agostino, así que lo felicito a usted y al Cerebro de Blackie de haber traído a la televisión argentina un panorama muy breve, muy rápido de lo que ha sido el radioteatro argentino. Y eso que le tengo miedo a la televisión. Gracias, menos mal. Por favor. Usted ahora. ¿Qué puedo decir yo? Usted que vino del radioteatro a la televisión. Mi vida es el radioteatro, en realidad, ¿no? El teatro, el radioteatro, pero yo estoy en el radioteatro desde el año 36. Y sin parar absolutamente nada hasta el año 48. ¿Qué le gusta hacer más, radioteatro o televisión? Todo. Porque todo es muy distinto. Y todo es una frescura, un cambio y una novedad. Y cuando uno trabaja tantos años, por lo menos la novedad, ¿verdad? Ahora, yo voy a pedirle un permiso, para en este asiento que está vacío, poner a alguien, ¿verdad? Usted dirá. ¿Le dejan poner a Carmen Valdés? ¿Cómo? ¿No es cierto? Carmencita está acá a nuestro lado, porque yo estoy segura que ella, si pudiera vernos, estaría con nosotros con toda alegría y con todo cariño. Carmencita van a perdonarme la vanidad, pero los actores somos falsos y decimos que no somos vanidosos. No es verdad. Somos vanidosos. Si no, no tendríamos suficiente carácter para presentarnos en público, profesionalmente, que nos pagan, ¿no? De manera que tenemos que dar el máximo de nosotros mismos. Por lo menos creemos que lo damos, si no, no somos sinceros. Pues sí, Carmencita y yo tuvimos lo que podríamos llamar una época del radioteatro. El oro del radioteatro estuvo en el radioteatro de Carmen Valdés y en el radioteatro mío, con Francisco de Paula, que está aquí conmigo, Panchito, con Fernando Lamas, pero esa fue la verdad. Hubo unos años en que eran los dos radioteatros
digamos, súper, ¿no? Por ahí. Entonces no podía faltar Carmencita en un recuerdo del radioteatro. Me cabe el honor Sí. de haberla llevado yo del teatro a Radio Belgrano, A Carmencita, es cierto. Bueno, pues D'Agostino, pues eso, he trabajado muchos años en radioteatro, lo recuerdo con mucho cariño, de vez en cuando hago mis incursiones por ahí, ¿no? Hago micros, lo que sea, pero siempre radio. Le agradezco mucho, Blanquita, este recuerdo de Gracias, Carmen Martínez. Sarita Pro. Sí, querido. ¿Puedo preguntarle dónde comenzó a hacer radioteatro? Comencé en Radio Nacional. No recuerdo. Radio Nacional. Era ya En la estaba calle Valle, de acá. como Precisamente director. la audición que dijo el señor Pablo Salto Valle. En una hora en La Pampa. Con nuestra querida Raquel Notar. Con Domingo Zapelli. Con Mastandrea y con Domingo Zapelli. Precisamente ahí nosotros empezamos a hacer ese programa, como él dijo, no había libros, se nos explicaba, había gente que cantaba, gente que acompañaba. Sí, tal cual. Y de pronto decía, ay, lo quedamos corto. Bueno, pero aquí hay un verso, ¿quién lo dice? Decilo vos. Y se decía el verso. Fíjese qué cosa curiosa de Agostino, que en eso el señor Valle, que tiene un espíritu y una clarividencia tremenda, se inspiró y ahí nació el gran éxito, Chispazos de Tradición. Bueno, de ahí me fui al teatro, estuve unos años y luego me llamaron otra vez para trabajar en radio, acepté, me invitaron para participar un mes en Radio del Mundo. ¿Y ahí se quedó por cuántos años? 27. 27 años en Radio. Con todo cariño, con toda alegría. Tengo grandes recuerdos. Los Pergasinos. Es que hablar de radioteatro en Radio El Mundo es hablar de sana propia. Sí, cumplí mis 25 años, que era mi alegría cumplirlos en esa casa. Tengo un recuerdo maravilloso de la empresa y una medalla que lo hago ex profeso para ponerla en evidencia. De los peones de sala de Radio El Mundo, que me llenó de emoción, que me llena de emoción y que quiero que todos ustedes lo sepan. Es la medalla que más quiero. Qué lindo, muchas gracias, Sarita. Muchas gracias. Celia Juárez. ¿Cómo le va? A mí muy bien, ¿y a usted? Ah, ¿usted estaba aquí? ¿Qué quiere decir algo? ¿Qué? ¿Puedo? Sí, ¿cómo no? Bueno, que sea lindo. Bien pronunciado. No, usted. Los conceptos son lindos, ¿no? No, yo estoy a la dirección general, estamos viendo este programa con el señor Romay. Sí. Y no sabíamos si prolongarlo para la próxima o no, de tanto que hay que hablar. Correcto. Parece que no vamos a poner. No podemos. Parece que vamos a hacer la historia del cine. Que igualmente le va a tocar a muchos de ellos también este venir, ¿cierto? Pero me decía que no nos olvidemos de algunos nombres. Usted dirá. González Pulido, ya fue nombrado, ¿verdad? Exacto. Arsenio Mármol. También. Arsenio Mármol, cuando yo empecé a trabajar, hace muchos años, ¿no? Y yo era cronista de teatro y él de policía, en el diario La Argentina. Y él me decía, un día yo voy a triunfar, Estate tranquilo, un día yo voy a triunfar con la... Me gusta la radio, parece que cumplió. Luis Pozo Asdici. Ya lo sabes cómo. Ya también hablamos. Olga Casares. También. Susi Ken y Silvio Espavento, la pareja. ¿Cómo no? También muy importante, Claro. ¿verdad? No podemos olvidarnos de Carmen Valdés. La nombró. Parece que hablamos de Carmen Valdés mientras usted llegaba de la dirección aquí. Porque Blanquita tuvo un recuerdo muy emocionado de Carmen Valdés. Yo le hablaba de un íntimo amigo mío, que era Piacentini. Arturo Piacentini, el creador de Una mujer en busca de la felicidad. Hay que hablar de por lo menos acordarse de Mercedes Carné, También, es verdad. de Juan Carlos Chiapi, antes Estafa, Horacio Torrado, el trío Gedeón. ¿Tiene algo que ver con el radioteatro? Sí, han hecho radio. Ah, sí. Para mí sería una novedad. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Bien, ¿cómo le va? ¿No contó ningún cuento? Sí, ya contó. De la gallina aquella, ¿no? Contó que Señor, le voy a... que junto en televisión. Le voy a hacer sonar el gong. No, usted si no es más breve. Queríamos hablar también de un teleteatro muy especial que fue con el Tronería Garcés y López Lagar. Sí, ajá. Y queríamos mencionar al señor Benito Cámara, director de Colgate Palmolive, que fue una
Actualmente, en aquel entonces era iniciador de una forma de teleteatro muy especial. Sí, entonces sí. Y de Leve Hermanos, que realmente tiene una tónica especial. Y dentro de un ratito yo pienso que usted va a hablar de un señor que hay por allá. Sí, pero primero quiero hablar con Celia Juárez, si usted me deja un segundo. Yo creo que la conozco, porque después tengo además tengo dos galanes que también quiero presentar, no me los puedo perder, los tengo en el programa y no me los puedo perder. Yo tengo un nombre que se me ha olvidado. Ya, Celia, enseguida, no lo dejemos hablar más. Te recuerdo, Sí. en esa lista falta Roberto Salinas, Carlos Norton. Falta un galán con el cual usted empezó a trabajar ahora, después de mucho tiempo. Bueno, con el cual volví a trabajar, porque también indiscutiblemente, permítaseme la vanidad, no solamente Blanquita del Prado, parte de su radioteatro, ¿no? Después que yo Bueno, pelean después porque me están sacando los minutos ustedes. Es verdad. El radioteatro que habíamos encabezado con Eduardo Rudi marcó realmente también una época. Tuvimos muchísimas satisfacciones, en fin, fue una pareja realmente muy querida. Y justamente el 1 de este mes hemos vuelto a debutar en Radio El Mundo, la emisora donde comenzamos con la pareja, con Eduardo Rudi, efectivamente. Y fue tan lindo escuchar de la gente, el común, la gente, el radio escucha. Es decir, ay, qué lindo volver a oír esas dos voces juntas. Fue muy emocionante. Un recuerdo quiero poner yo. ¿Nombramos a Mecha Caus? No, yo la tremenda injusticia. Y ahora la nombré antes. Y ahora sí. Sebastiano, Carlos, el directivo, tío. Ahí está. Aviso. Sí. Qué bien, Carlos. Antuco Teleca. Y voy a nombrar otro. Hablamos un segundito. Dijimos Mecha Caus, tenemos que decir Antuco Telesca. Sí, claro. Yo traigo un saludo, que no pudo venir porque tenía una reunión importante, de una estrella, un astro de la televisión, amigos de todos nosotros, Roberto Escalada. Y yo ahora les traigo un tango, nada menos que la voz. Muy bien. El tango, Lucrecia Evers, el tango que le habíamos pedido. ¿Cómo no? Puede cumplir ahora. ¿Cómo no? Y lo bailamos también. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Pisito que puso papi, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Un cáliz de 24, telefonea sin temor, de tarde te colmas vida, de noche tango y amor, los domingos descansante, los lunes desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido, mesa puesta al amor, y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Muchas gracias, Lucrecia. Muchas gracias. De Paula, Francisco de Paula.
Nos acordamos de aquellos tiempos, radios teatro con Blanquita. Con Blanquita y uno que se olvidaron de nombrar, que es Rafael García Ibáñez. Nos hemos olvidado, no es olvidado. Que nosotros, uno de los éxitos más grandes que tuvimos, es decir, cuando empezamos a rasguñar profundo el éxito, fue precisamente con Rafael García Ibáñez. Allá por el 900 se llamaba, ¿te 900 acuerdas? hicimos una gira. Ah, qué susto me di. Que allá por el 900 salían al aire. No, se llamaba la novela. Sigue. Bueno, todo aquello fue magnífico y está acá toda esta barra que lo recuerda con esa cosa linda, esa cosa tan emocionante. ¿Te acordás, Samuel, todas esas tenidas que teníamos? En fin, y con Blanquita estuvimos 5 años consecutivos sin interrupción. De enero a diciembre. ¿No? Y después, por cuestiones, al contrario, seguimos siempre manteniendo una gran amistad y siempre mantenemos la esperanza de que va a llegar el momento en que vamos a volver a trabajar. Ya está Celia con Rubí. Tenemos 3 generaciones que nos están esperando. Nombramos varias veces a Raquel Notar conversando. Y creo que Carlos Alberto Dusó hizo binomio con ella. Sí, tuve el honor, porque Raquel Notar fue, como dijo Lalo, una de las primeras figuras del radioteatro argentino. Y fue maestra de Lalo, maestra de Roberto Escalada, maestra, bueno, de muchos muchachos que nacíamos en aquella época. Conjuntamente con María Luisa. Con María Luisa Notar. Pero yo tuve, Rodolfo, el honor de compartir, de que ella me colocó en el rubro, que era la compañía Roberto Escalada, Raquel Notar, Carlos Alberto Dusó, en el año 1940. 40-41, casualmente con una obra de Santiago Benvenuto. Bueno, lo tenía que decir. Ahora, ya que dijiste eso, déjame hacer una acotación. Si usted recuerda, Agostino, que yo le dije cuál era mi verdadero nombre, no te lo recordaba. Porque Pulido nos cambiaba el nombre a todos. Total, ahora ya lo sabemos. A Escalada le ponía el nombre de prócer. Escalada era el prócer, el nuestro. ¿Verdad que se llama? Leyero. Aldo Roberto Leyero. ¿A vos cómo te puso? A mí me puso Rodolfo Díaz Soler y soy Saverio Perrón. Y a mí algo más que Alberto Campos. Alberto Campos Urquiza. Me mandó a llamar Biancarlos, el jefe de investigaciones, para que me sacara Urquiza. Me sacó el Urquiza. Y ahora me dejan hacerle una pregunta ya un poquito más profunda a Oscar Castro. Sí. Oscar, ¿usted piensa que la televisión, que el teleteatro, ha matado o puede matar al radioteatro? No, será porque mi gran amor es el radioteatro, pese a no haberme iniciado en el radioteatro, sino en el teatro. Pero pienso que no, que el radioteatro no lo podrá matar la televisión nunca. Sigue moviendo multitudes y sigue teniendo tanto interés que las emisoras no tienen espacio y las emisoras tienen muchos radioteatros. En buena hora. Ahora yo voy a agregar... perdón. Quería mencionar también, decir de mi recuerdo imborrable, uno de los tantos imborrables, es un 13 de octubre de 1947, cuando iniciamos un radioteatro de gente muy nueva, todos muy nuevitos, que encabezaba conjuntamente con Celia Juárez aquí presente, con Hilda Bernat, Perdonadme, Casco. con Nidia Era Bernat. nueva para encabezar, pero trabajaba hacía ya tantos años. Bueno, que yo no era sé. más nuevito, Celia. Yo era más nuevito. Entonces, gran emoción fue, ir con la pluma extraordinaria de Nené Cascallar a las 10 de la noche en Radio Splendid. Gran emoción fue para nosotros ver que poco a poco iba causando sensaciones el radioteatro, tanta que había otro radioteatro con figuras extraordinarias del cine en pleno auge entonces, y nosotros pasamos al frente, cosa que no dejo de recordar nunca y con mucha emoción y cariño, por supuesto. Yo quiero decir una cosa que abona su opinión, Oscar, y que veo que es la opinión que comparten todos, de que el teleteatro no mata al radioteatro. De ninguna manera. Todo lo contrario, yo pienso que el teleteatro se puede nutrir del radioteatro y ahora se produce la otra situación, que del teleteatro van a la radio. Y les voy a traer un ejemplo palpable, actual y vivo. El teleteatro que se transmite por este canal, llamado de las 8 estrellas. Los hemos invitado a venir, lamentablemente a esta hora muchos de ellos están trabajando, pero hay 3
actrices que están representando a ese teleteatro de las 8 estrellas. Son Alba Castellanos, Irma Roy e Inés Moreno. Adelante. Pónganse cómodas, así nomás porque total ya vamos terminando el programa. Ustedes me escucharon decir recién lo que opinamos sobre el... Usted, Alba, ha hecho mucho radioteatro. Mucho radioteatro. ¿Verdad? Usted, Irma Roy, también. Usted no tanto. Sí, yo he hecho mucho Ha hecho mucho radioteatro. ¿Creí que no tanto? Sí. Han venido a televisión y nos han dado este tremendo éxito junto con los compañeros, con los 5 ausentes. Sí, bueno, por pero razones de por trabajo. razones de trabajo. Ya lo claro. aclaré. Nos han dado este gran éxito de la televisión que es el teleteatro de las 8 estrellas. Y ustedes me hacían notar recién una cosa que quién lo va a decir para que no sea yo que charla todo. Sí, bueno, No nos puede hablar Irma. ¿Usted, Irma? sí, no, nosotros decíamos que venimos a representar la inversa de esta gente que pertenece a la radio esencialmente, y es que nuestro éxito de la televisión fue llevado a la radio. En este momento estamos en Radio Belgrano a las 2:30 de la tarde. Es propaganda. Y entonces podemos demostrar ahora, ya en este minutito final, porque tengo lamentablemente que cerrar el programa, quiero hacerlo. En primer término, agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí. Y demostrarles al público que radiotelefonía y televisión no son enemigos uno de otro, sino que por el contrario, cada uno de ellos se nutre del otro medio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo martes. Gracias, amigos. Buenas noches. Las imágenes de esta cabalgata del radioteatro, como dijera Carlos D'Agostino, han sido rescatadas del pasado en este programa. Revivir. Que Bodegas y Viñedos Talacasto, Sociedad Anónima Comercial e Industrial, y los distribuidores de su selecta línea de vinos finos han presentado hoy, como todos los martes, en su horario de las 22. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo martes.